Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del programa Bibliometro. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa Bibliometro Radio. Les saluda Ender y hoy presentamos un programa con invitados, información y por sobre todo libros. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Somos @Bibliometro en Twitter e Instagram, y en Facebook nos encuentran como Bibliometro, Bibliometro Valparaíso, Bibliohospital San José y Bibliohospital SNPC. Hola compañeros, soy Ignacio. Les damos la bienvenida una vez más y queremos recordarles que muchos de nuestros libros están disponibles de manera gratuita en la Biblioteca Pública Digital www.bpdigital.cl, los que puedes leer y descargar en tu computador o dispositivo digital. Disfruta también de la colección de audiolibros disponible dentro de la Biblioteca Pública Digital. Además, queremos invitarlos a visitar nuestra página web www.bibliometro.cl, donde pueden conocer la colección, sus autores y títulos, inscribirse para acceder a nuestro servicio, estar informados sobre las noticias y novedades que estamos actualizando permanentemente, además de reservar títulos que luego puedes retirar en los módulos de Bibliometro. Les saluda Daniela. Les informamos que los bibliometros Plaza Egaña, Irarrázaval, Quinta Normal, Plaza de Armas, Franklin y Tobalaba están abiertos para que usted pueda acercarse a solicitar sus libros, manteniendo las debidas medidas de seguridad para que entre todos nos protejamos de esta pandemia. Recuerden que pueden utilizar las máquinas de autopréstamos ubicadas en las estaciones de la línea 6 del metro, Lovalledor, Cerrillos, Inés de Suárez y Ñuñoa. Queremos invitarles a escuchar la entrevista que tenemos preparada con el destacado profesor José Bengoa Cabello, historiador y antropólogo chileno, conocido principalmente por sus ensayos sobre el pueblo mapuche, profesor de la Universidad de Chile, y fundó la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y fue rector en 2 oportunidades. En el año 2013 obtiene el premio Altazor por el ensayo Mapuche, Procesos, Política y Culturas en Chile del Bicentenario. Los dejamos con José Bengoa. Don José Bengoa Cabello, nacido en Valparaíso en el año 1945, es historiador y antropólogo chileno. Fundó la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde enseñó y fue rector en 2 oportunidades. En enero de 1994 fue designado director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. En Bibliometro podemos encontrar sus libros, algunos de sus libros, de sus muchos libros, entre ellos La emergencia indígena en América Latina del año 2000, Crónicas de la Araucanía del 2019 y muchos otros. Profesor, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Tengo una gran y muy buena idea e impresión de Bibliometro. Me he quedado parado varias veces ahí frente a su estante, viendo a la gente cómo pide libros, así que estoy muy agradado de conversar con ustedes. Solamente decir alguna pequeña aclaración. Usted dijo que donde dio clases, no, doy clases en este momento, aún no me echan. Sigue plenamente activo. Activo, pero fundamentalmente fui profesor de la Universidad de Chile. Y creo que si ustedes están haciendo un programa, es bueno que los lectores lo sepan, los auditores y lectores. Yo fui profesor de la Universidad de Chile, de donde me echaron, a mucho honor, a mucha honra. Me echaron después de septiembre del 73. Ya en octubre del 73 me echaron, y por lo tanto me quedé fuera del sistema universitario guiado por el cardenal Raúl Silva Enrique. Ya no es que seamos católicos, apostólicos y romanos, pero la verdad que fue la única alternativa que tuvimos de seguir escribiendo, pensando
debía hacer al currículum que me ponía como pretérito profesor, y no, aún soy profesor y he hecho clases en muchas universidades de fuera de Chile, de América Latina. Soy fundamentalmente profesor y escribidor. Claro, sí, fue un pequeño resumen que quisimos hacer de su vasta y riquísima trayectoria. Y a propósito de lo mismo, gran parte de su investigación la ha dedicado al pueblo mapuche. En reconocimiento a este trabajo, usted fue invitado a conformar la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, creada en el 2001, y que tuvo una muy variada composición. En este proceso investigativo, ustedes evidenciaron el despojo de las tierras de muchas familias mapuches, que ya antes habían sido relegadas a las llamadas reducciones. En el mundo hay muchos ejemplos de resoluciones, incluso judiciales, o que pasan también por lo judicial de estos conflictos. En nuestro país, ¿cómo podemos avanzar en la solución de la cuestión mapuche? Mira, a ver, en primer lugar, efectivamente, el 2001 se formó esa comisión, una comisión más, porque cuando los gobiernos y los gobernantes no saben qué hacer, nombran una comisión por la cuestión mapuche. Eso ha sido desde la más temprana colonia, ya que han nombrado comisiones, siempre ponen algún cura, siempre ponen algún obispo, algunos misioneros antes, qué sé yo. Bueno, esta vez yo dije, bueno, última comisión en la cual voy a participar, y participé, ¿no? Participamos un grupo de gente de los pueblos indígenas, Aymara, Mapuche, etcétera, Rapa Nui, etcétera, 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 etcétera. Y la verdad sea dicha que la comisión fue una frustración más, ¿ya? Yo incluso no fui a La Moneda el día que se dio el resultado, porque estaba furioso, porque efectivamente nos dijeron que éramos unos idiotas, que éramos unos tontos. El diario El Mercurio se engolosinó en decir que era gasto de papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la verdad que usted me recuerda un momento bastante poco simpático de la historia de las cosas que he hecho en mi vida. Ahora, yo he escrito en forma tranquila, en forma ordenada, he escrito una historia que tiene una cantidad enorme de ediciones, ¿no es cierto?, de reimpresiones, que se ha pirateado enormemente también, lo cual, la verdad que a mí mientras se lo lea, me parece muy bien. Y en esa historia del pueblo mapuche, yo relato con archivos, con pruebas, con testimonios orales, etcétera, relato lo que fue el despojo de la Araucanía, no en el tiempo de los españoles, Lo que yo hago ahí es lo que ocurrió entre 1866, ¿ya? 1866, en que entra el ejército chileno, el mismo ejército de hoy, ¿no es cierto?, quemando las rucas, arreando con miles de cabezas de animales, quemando las cementeras de trigo, robando niños. Muy importante recordar eso, ¿ya? Ahí tengo historias increíbles, ¿no es cierto?, de niños que fueron robados a Santiago, y que luego, incluso alguno de ellos, ¿no es cierto?, logró estudiar de profesor normalista, ¿ya? Uno de ellos, que fue el primer presidente de la Asociación y Confederación Caupolicán, defensora de la Araucanía, era uno de los traductores que llevaban las tropas chilenas, las tropas del ejército chileno. Pues todo eso está totalmente registrado, ¿no es cierto? Ha sido registrado por muchos otros también, ¿no es cierto? Cayuqueo acaba de sacar 2 volúmenes, ¿no es cierto?, con aquello, etcétera, 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 está
muy registrado, así que las personas y las instituciones que creen que esto no existió o que niegan, los negacionistas respecto a la cuestión mapuche, no tienen ninguna fuerza en este país, no tienen ninguna razón, ni tienen pruebas, ni tienen, no, la verdad que no tienen argumentos de ninguna naturaleza para hablar. ¿Y cómo podría ser que pudiésemos avanzar en dejar atrás el negacionismo? Bueno, la palabra solución, si usted ha visto los videos que hay en internet donde me preguntan eso, yo digo, mire, solución no hay, porque la palabra solución siempre está pensada como terminar con el problema. Y la cuestión mapuche no es un problema, ¿ya? No es un problema de este país. Y si alguien cree que esto es un problema, bueno, la verdad que es mejor que se vaya a otro tema, porque esto no es un problema. Y por lo tanto, la solución que siempre se ha planteado es que se acaben los mapuches, ¿ya? Esa es la solución que siempre, ¿no es cierto?, se ha dicho, que los mapuches dejen de ser mapuches, dejen de ser indígenas y que se transformen en ciudadanos iguales que todos los demás. Ahora habría que preguntarse cómo iguales que todos los demás, porque la verdad que todos los demás ciudadanos son bastante complicados, ¿ya? Y afortunadamente a partir del 18 de octubre explotó la situación y hay mujeres, hay trans, hay gay, no todos los ciudadanos de este país somos todos exactamente iguales. Y por lo tanto, el irrespeto a la diferencia, el irrespeto a la otredad, el irrespeto a ser diferente en este país y tener un país decente donde haya gente diferente, donde hayan territorios diferentes, donde hayan familias diferentes. Eso, ¿ya?, es que la palabra solución no lo respeta. Por eso que nosotros, y yo he trabajado mucho fuera de Chile también, y siempre hemos hablado, y yo siempre he hablado de una palabra que es en inglés, que es accommodation, y que uno podría decir acomodaciones. Es una palabra extraña, pero es cuando distintos grupos humanos se tienen que combinar en un mismo enorme, gran territorio nacional. Entonces, si nosotros decimos eso, podríamos estar empezando a comenzar a conversar. Por ejemplo, conversar de que los Aymara en el norte tienen sus maneras de ser, de vivir, de cantar, cosa que nos gusta tanto a los chilenos, ¿no es cierto? ¿Ya? Se escuchaban las canciones ahí en la Plaza de la Dignidad, los yapu, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué ellos no se pueden regir por sí mismos? Eso se llama autonomía. La capacidad que tiene un grupo humano de decidir sus propias cuestiones, decir sus cuestiones culturales, sus cuestiones políticas, sus cuestiones de representación. Y estamos avanzando hacia allá. Estamos avanzando, ¿no es cierto?, con los escaños reservados, ya es un primer paso, ¿ya? La discusión que se está teniendo, que espero que muchos de los que están escuchando la sigan, entre los candidatos de los escaños reservados, es muy interesante. Es muy interesante. Y empieza a analizarse el concepto de autonomía. ¿Cómo establecerse territorios que sean autónomos? Y no esta cosa que hay hoy día, ¿no es cierto?, que les da urticaria, ¿ya? Perdón la palabra que estoy usando, ¿no es cierto?, pero me la van a entender, que le da urticaria, ¿ya?, a los poderosos, de que haya un territorio autónomo en Temuco-Ilcoil. Y que Javier Huanchuyán le diga a usted, señor, usted tiene que pedir permiso para entrar acá. Pero lógico que tiene que pedir permiso, pues.
Pero si está entrando a la casa de Temuco-Vilcoil, de la comunidad autónoma. ¿Y por qué no pueden tener respeto por esa comunidad que se pueda regir por sí misma? Entonces, aquí empieza una discusión pero recién, discusión en la cual, obviamente, una cantidad de personas que rechazaron la Constitución, por supuesto, que rechazaron que se hiciera la Constitución, una cantidad de personas van a estar absolutamente en contra, van a decir cosas tan tontas como decir, no puede haber dos Chiles, dos pueblos, no puede haber un país dentro de otro país. Esas son tonteras, es no mirar hacia lo que pasa en los países más desarrollados, la autonomía en Dinamarca. Yo afortunadamente he estado invitado a visitar autonomía y la autonomía es la forma más adecuada de autogobierno, de autodeterminación, de que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, ¿cómo se va a hacer esa autonomía? Bueno, todavía hay que discutirlo, hay que conversar. Y creo yo que podría ser que la constituyente fuera un momento interesante para conversar de eso. Pero hablar de soluciones, mi querida Yami, no creo que es peligroso hablar de soluciones, porque inmediatamente empieza el corto plazo. Y estas cosas no son de corto plazo. Aquí estamos, la guerra en Arauco empezó hace casi 500 años. Y no se va a terminar tan fácil la situación en los próximos 2 meses. Entonces hay que ser muy serio, mirar la complejidad de estos temas que son hermosos, importantes. Un país como el que tenemos nosotros, con grupos indígenas, pueblos indígenas, que se han ido constituyendo, recién algunos, los changos, recién se han constituido. Y mira qué interesante lo que está pasando ahí con los pescadores changos en distintas caletas del norte chico de este país. Son cuestiones que hay que valorar, ¿ya? No hay que hacer una cuestión así como diciendo, esto hay que solucionarlo en 5 minutos. No, señores, esto no se soluciona en 5 minutos. Estas cosas son largas, hay que ser paciente y hay que conversar, hay que ver las cosas, hay que ver por dónde van las alternativas mejores. Eso es lo que le puedo decir, queridos amigos de Bibliometro. Sin duda, como bien usted lo dice, este tema ya tiene por lo menos 5 siglos y quizás vayan a pasar varios años más en que veamos un alivio en las tensiones, por último, digamos, sobre todo considerando los múltiples intereses creados que existen a partir del suelo, del uso del suelo, de la naturaleza, de los recursos que tenemos como país. Ahora, respecto a su libro, Las emergencias indígenas en América Latina, de alguna manera podemos entender el conflicto actual entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche como un proceso de descolonización de los propios pueblos originarios. Sí, por supuesto. Bueno, ese libro que tiene, afortunadamente tiene varias ediciones también, se refiere al conjunto de América Latina y a mí se me ocurrió esta palabra, ¿no es cierto?, emergencia, que tiene varios significados, ¿no es cierto?, en castellano y también en inglés lo tiene, ¿no?, que es, emergencia es algo urgente, ¿no es cierto? Y aquí estoy respondiendo a la cuestión primera que usted planteó, si esto va a pasar mucho tiempo hasta que se arreglen estos temas, ¿no? O sea, aquí hay un tema urgente en América Latina, la emergencia, ¿ya? Por eso que hablo de emergencia. Pero también emergencia en nuestra lengua, y también en otras lenguas, ¿ya? Es algo que emerge, no que estaba desaparecido, sino que estaba como sumergido, silenciado, se podría decir, que estaba como aplastado, ¿no es cierto? Y que de repente se le saca la mano, como cuando uno pone una pelota en el agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces uno la baja para que esté
sumergida tiene que ponerle la mano encima. Hay que hacerle fuerza. Pero si uno le saca la mano, la bolita o la pelota o lo que sea, ¡pum!, emerge, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra a mí me gustó por eso, porque tenía esa doble dimensión, esa dimensión de urgencia y de que algo que surge, ¿ya? Que no está desaparecido para nada, sino que está aplastado por el poder, ¿no es cierto?, por el Estado colonial, por los estados republicanos coloniales, colonialistas, etcétera. Entonces comienza a ver, en los años 80 del siglo pasado, ya del siglo XX, empezó a haber un proceso creciente de emergencia, ¿no?, de pueblos indígenas. Y a mí afortunadamente me tocó participar mucho de ello, participar de muchas reuniones, y bueno, y escribí ese libro, ¿no es cierto?, que afortunadamente ha tenido muy buena repercusión, sobre todo en otros países, digamos, en México, en Perú, en Colombia, etcétera, ¿no? Porque da sentido a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, hoy día. Ese libro después, en las otras ediciones, le he ido agregando cosas, digamos, porque la verdad que siguen pasando cosas y cada día más, ¿ya? Hoy día he recibido la información vía Facebook, etcétera, con fotografías y videos de la marcha que está haciendo el CRIC, ¿no es cierto?, sobre Popayán. Popayán es una ciudad muy linda, digamos, en el sur de Colombia, ¿no es cierto?, en las montañas de Colombia, y está rodeada de comunidades, ¿no es cierto?, que están organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. Y es impresionante la manifestación que está habiendo en este momento. Probablemente en el día de hoy van a llegar a Popayán, ¿ya? Popayán es una ciudad fundamentalmente españolizada, colonial, ¿ya? De iglesias coloniales, etcétera. Bueno, y esto es como una especie de invasión, ¿no es cierto?, indígena a las ciudades. Hay otras columnas que están caminando hacia Cali, ¿ya? Bueno, en Cali había una manifestación gigantesca en el día de ayer. Es decir, bueno, estamos ante un proceso de emergencia, ¿no? Uno podría decir que en Chile hay un proceso de emergencia mapuche evidente, ¿ya? Y hay un proceso de emergencia popular también, que lo hemos vivido, ¿no es cierto?, durante estos últimos meses, y que si no hubiera sido por la pandemia habría seguido su curso, ¿no es cierto?, en estos días. Entonces, ese es el concepto de emergencia, digamos, que me parece muy importante. Y muy importante porque la verdad que la población indígena, en este caso mapuche, o en este caso de Cali, de Popayán, etcétera, bueno, lo que plantea son sus derechos, que son los derechos ancestrales, los derechos de siempre, ¿no? Y el Estado, una vez más, en esa imagen que les estoy dando, a través de los policías, ¿no es cierto?, a través de carabineros en Chile, a través de todo eso, pone la mano encima de esa esfera como para mantenerla sumergida. Y eso ya no es posible, ¿no es cierto? Ya no es posible mantener sumergida a esa esfera de los pueblos indígenas bajo el agua, silenciada, en esta imagen que les estoy señalando. Profesor, considerando todo, o sea, siguiendo con el hilo de la conversación, quisiera saber sobre el proceso de la nueva constitución en relación al pueblo mapuche. ¿Qué elementos culturales del pueblo mapuche debieran estar representados en la creación de una nueva constitución? Mira, los derechos de la Constitución no tienen que ser necesariamente culturales. La cultura tiene que dejársela a los propios mapuches, que ellos la desarrollen y la saben desarrollar muy bien. No tiene por qué estar en la Constitución ninguna cuestión cultural a mi modesto modo de ver. Tiene que estar solamente el respeto de todas las culturas indígenas, nada más. Lo que tiene que estar en la Constitución, y eso sí que le va a costar aprobarlo a muchos, son los derechos políticos, que es lo que hablé en la primera
pregunta que ustedes me hicieron. Y los derechos territoriales, y los derechos y la reparación territorial. Eso sí que es lo que tiene que estar en la Constitución. Que la gente hable su idioma. Bueno, lo hablan, no tienen nadie que decirle que los hable, ¿no? Que la gente haga sus guillatunes. Nadie tiene que estar, ni menos la Constitución, ni menos el Estado de Chile tiene que estar rigiendo y diciendo lo que tienen que hacer en la parte religiosa los mapuches. Ellos lo saben hacer muy bien. Y igual cosa lo debo decir para los pascuenses, para los aymara, para los diaguitas, para en general todo el mundo tiene conciencia de su cultura y por lo tanto nadie tiene que estar metiéndose demasiado en la cultura, menos el Estado, ¿no? Y menos este Estado colonial que tenemos en Chile. ¿Qué tiene que ir a meterse al guillatón? No tiene nada que meterse ahí. ¿Lo entiende usted? ¿Ya? Entonces, Ignacio, con respeto a lo que usted me pregunta, pero le estoy contestando diciéndole que los derechos culturales, ¿ya?, tienen que ser reconocidos y respetados. Nada más. No meterse en ellos. Cada cual tiene su propia cultura y la tiene cómo desarrollar, ¿ya? Yo soy muy respetuoso de esta cultura. Creo yo que no tiene nada que andarse metiendo, ni bautizando la cultura mapuche, ni dándole consejo, ¿no es cierto? Nada de eso. Lo que sí tiene que hacer el Estado, ¿ya? Y eso sí que lo digo, ¿no es cierto?, golpeando la mesa lo digo, ¿ya? Tiene que decir, vamos a respetar los derechos políticos. Ah, eso es distinto. Vamos a ver si lo hacen, pues, ¿ya? Vamos a respetar los derechos territoriales. Ah, vamos a ver si lo hacen, pues. Acabo de hablar de territorio de Temuco-Ilcuil, territorio autónomo. Ah, ¿vamos a respetar esos territorios autónomos, sí o no? ¿Ya? ¿Vamos a respetar la autonomía, sí o no? ¿Vamos a establecer reparación territorial, sí o no? Ah, eso es distinto. Eso sí que es distinto. Quizás también, don José, respecto... en una cuestión cultural es como el concepto del buen vivir, una forma de cómo debiéramos manifestar, o que debiera quedar de manifiesto en la nueva constitución que esperamos tenga este proceso constituyente. No estoy muy de acuerdo en eso. Perdona, Yami, no estoy muy de acuerdo en eso. O sea, el buen vivir es un concepto mapuche, ¿ya? Es un concepto aymara, es un concepto quechua, sobre todo, ha surgido en Bolivia, ¿ya? No creo yo que este país entero vaya a aceptar de verdad un concepto como el buen vivir. No creo que esté preparado este país para eso, con este neoliberalismo que hay, con estos ladrones que nos roban todo lo que está ocurriendo hoy día con la AFP, con todas las cosas. No, yo no mezclaría las cosas. Yo soy cada uno con su cada uno. Pero quizás también como pueblo debiéramos, como país debiéramos reconocer el valor de ciertos elementos, por lo menos. Si bien no nos vamos a apropiar de un concepto culturalmente bien definido, como de los pueblos originarios, sí rescatar elementos como que precisamente este neoliberalismo nos tiene, y con el devenir de los tiempos, en situaciones que se van a ir agravando. Lo vemos en la cultura, en la producción, en el extractivismo. Sí, Yami. Pero mira, Ignacio, Pedro, yo tengo una opinión a lo mejor que no es a lo mejor no es compartida, pero es mi opinión. Yo le tengo mucho miedo a la constituyente que sea pura palabrería. Y la verdad que me daría una lata muy grande que la constitución llenara de palabras de buen vivir y todo lo demás, que no se van a cumplir para nada. Para nada. A mí me gustaría claramente, digamos, que primero que nada el medio ambiente fuera respetado en este país y que hubiera mecanismos efectivos en la constitución para respetar el medio ambiente, para que no hubieran, qué sé yo, centrales a carbón, no sé qué cosa, para que no se robara el cobre, para que no se... Eso me parece, si lo hacen práctico y concreto, me parece fantástico. Si no hacen esas cosas prácticas y concretas,
El resto son palabras, ¿ya? Las palabras, mira lo que hicieron en Ecuador. En Ecuador le pusieron buen vivir, no sé qué más, con Rafael Correa. Mire todo lo que hicieron. Terminaron bombardeando el territorio shuar, bombardeando con aviones el territorio shuar. Terminaron acabando con la más linda universidad indígena que había en América Latina, ¿ya? O sea, no, pues, si las palabras se las lleva el viento. Entonces, yo creo que en la cuestión mapuche hay que ser, y en la cuestión indígena hay que ser extraordinariamente serio, ¿ya? Si no hay reparación, todos son humo, como dicen hoy día. Todo va a ser humo, ¿ya? Y van a estar todos de acuerdo, pues. Van a estar de acuerdo los unos y los otros, los humos y los otros. Van a estar todos de acuerdo porque saben que eso no va a servir para nada, ¿ya? Entonces, perdona que sea así, pero yo no pensaba que me iban a preguntar sobre la constituyente, porque no es mi tema. Yo no soy político, no soy candidato a la constituyente, soy un escribidor, como digo, ¿ya? Que he escrito una serie de cosas con mucha paciencia, ¿ya? He escrito libros sobre la reforma agraria, sobre la historia agraria, y me he preocupado de conocer a los latifundistas y la oligarquía de este país, ¿ya? En numerosos libros que tengo y que ustedes tienen en su bibliometro y que los prestan mucho por lo que me he enterado. Entonces, y ahí yo hablo, digamos, de esta casta de gente que domina este país, que viven todos juntos los faldeos cordilleranos, que son las 3 comunas que votan siempre rechazo a la Constitución, votan esto, votan lo otro, o sea, que están fuera de este país, pero lo mandan. Entonces, la verdad que si la constituyente no opera sobre la realidad, va a ser puro humo. Y van a estar todos de acuerdo. ¿Quién va a no estar de acuerdo si te dice, queremos vivir bien? Bueno, pues vivir bien, todos queremos vivir bien, pues. Todos queremos vivir bien. Pero si eso no se concreta en algo práctico, en un mecanismo, no sirve para nada, queridos chiquillos de Bibliometro. Es mi opinión, que a lo mejor no es muy querida, pero esa es mi opinión. Profesor, y guiando la conversación hacia el patrimonio, ¿cómo podemos repensar el patrimonio en el contexto chileno actual? Considerando, por ejemplo, cómo la ciudadanía resignifica el lenguaje simbólico, por ejemplo, al votar estatuas y bustos de colonizadores, o la relevancia que ha tomado la Buenufolle como símbolo de lucha durante todas las protestas desde el estallido social hacia adelante. ¿Cuál es su apreciación frente a eso? Bueno, este es un tema que me apasiona mucho. ¿Ignacio es el que preguntaba? Sí, Ignacio. Hola, Ignacio. Hola. Y yo creo que ustedes tienen en su bibliometro, me voy a pasar un poquito de propaganda también, pues, ¿ya? Esos 3 volúmenes que se llamó la trilogía del Bicentenario, ¿ya? La comunidad perdida, la comunidad reclamada, la comunidad fragmentada, esos 3 libros que afortunadamente están agotados en este momento. Así que capaz que la editorial saque una nueva edición de esos libros que han tenido ya varias ediciones. Y ahí yo trabajo largamente el concepto de patrimonio, ¿no? El concepto de identidad, el concepto de memoria, que son conceptos muy importantes y muy complejos en la vida social. No es llegar y despacharlo en 2 minutos. Y afortunadamente parece que gustó un artículo que publiqué hace poquito, hace un mes atrás, en la revista Le Monde Diplomatique, que la podrían tener también en Bibliometro ustedes para prestarla, ¿no es cierto?, que es una buena revista. Y yo escribí un artículo que se llamó La última batalla del general Baquedano, que es un poco satírico el nombre, ¿no? ¿Ya? Que es a propósito del general Baquedano, que lo agarraron con una grúa y se lo llevaron, vaya a saber a dónde, al exilio se lo llevaron al pobre chico Baquedano, ¿no es cierto?, el general Baquedano de la guerra del 79. Bueno, y ahí en todas esas publicaciones que los queridos lectores
podrán pedir, ustedes van a comprender el concepto de patrimonio, que es un concepto que se construye. ¿No es cierto? El concepto de patrimonio es un concepto súper jodido, súper complicado, porque viene de padre, patri, es la herencia paterna, la herencia de los padres fundadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se construye el patrimonio? Bueno, obviamente se construye con la memoria de los poderosos, con la memoria de los vencedores. Eso lo ha dicho medio mundo, ¿no? ¿Ya? La historia la construyen los vencedores. Pero de repente, cuidado, que los vencidos comienzan también a construir su propia historia. Y empiezan, ¿no es cierto?, a recuperar su historia. Por eso hemos hablado de la emergencia. Y empiezan a recuperar su historia. Y empiezan a cuestionar la historia patrimonial y las memorias de los poderosos que los han subordinado. Y empiezan a ver, ¿no es cierto?, lo que en un artículo, y en los capítulos de esos libros, yo llamo las memorias subordinadas, ¿no es cierto? Las memorias subordinadas son muy importantes. Y empiezan las memorias subordinadas a transformarse en memorias cada vez más dominantes también, pero dominantes en otros aspectos, en otros espacios de la población, ¿no es cierto? Y la bandera mapuche empieza a aparecer arriba de la estatua del general Baquedano, en un acto casi de herejía, ¿no es cierto? Porque Baquedano era uno de los que el año 1867, en el verano del 67, verano maldito, ¿no es cierto?, en que entraron las tropas del ejército de la frontera, del ejército chileno de la frontera, entraron, ¿no es cierto?, a la Araucanía y quemaban rucas, arreaban con animales, y Baquedano fue uno de los que manejó una de esas columnas, ¿no es cierto? Pedro Lago fue otro, que fue después el del Morro de Arica, ¿no es cierto? Y así varios famosos soldados oficiales del ejército chileno del siglo XIX. Entonces, esos héroes tienen también su pedestal de barro, los pies de barro, ¿no es cierto? Porque de repente los que han sido derrotados en su momento, subordinados, aplastados, muertos, violados, tantas cosas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de cosas muy terribles que han pasado en la historia. De repente empiezan también a decir, basta. Y ese basta se transforma en una aspiración de dignidad, por ejemplo, y en esa dignidad aparecen las banderas mapuche, aparecen banderas negras, aparecen canciones, aparecen personajes, ¿ya? Aparecen héroes olvidados. Mira, todas esas palabras, ¿no es cierto? Son palabras muy hermosas, muy poéticas, ¿ya? Y empiezan a aparecer. Y el patrimonio se empieza a dar vueltas, se empieza a transformar el patrimonio. Y ya no es, ¿no es cierto?, la espada de Bernardo Higgins, que es patrimonial, o, qué sé yo, la bandera que bordó doña Javiera Carrera. Empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, otros elementos. Y ya a lo mejor los colegios y liceos no se van a llamar, ¿no es cierto?, ¿ya?, Arturo Prat, no se va a llamar José Miguel Carrera, como el Instituto Nacional. Si van a querer algunos llamarlo en Temuco, por ejemplo, algunos van a querer llamarle a un liceo José Santos Quilapán, ¿ya? O otros nombres de esa naturaleza, y van a surgir otros héroes. Entonces, el tema del patrimonio es fascinante, ¿no? Es fascinante. Hay una tendencia que a mí no me gusta, y de repente se les cuela a los del Ministerio de la Cultura y del Patrimonio, de patrimonializar en forma esencialista. Y eso no es correcto, porque no hay esencialismo en esto. Los patrimonios son siempre históricos, son siempre que van y que vienen, y hay que ser muy cuidadoso con eso.
¿ya? Es lo que yo le podría decir, Ignacio, a su planteamiento de este tema tan fascinante en la cultura y en las culturas en general y en la cultura chilena en particular para el futuro. Como usted bien lo dice, el patrimonio está estrechamente ligado con la identidad nacional, ¿cierto? Que de cierto modo nuestra identidad como pueblo chileno pareciera ser históricamente y en la actualidad bastante ambigua. Por un lado es como que se construye o se le da forma a partir de la oposición, de lo que no somos, donde aparecen elementos más bien chauvinistas para representarnos, y por otra parte está la negación, muy fuertemente presente, donde se niega nuestros orígenes, particularmente los orígenes como mestizos, como indígenas y como campesinos, que es también otro tema importante dentro de su investigación profesional. ¿Qué cree usted respecto a esto de la identidad? Qué bueno que me pasa usted llame a el tema rural, campesino, porque como sabrán algunos de mis queridos lectores y ustedes los bibliotecarios de Bibliometro, yo me he dedicado a dos grandes temas, que son los dos grandes temas que muy joven me llamaron la atención en este país. Y la verdad que no me he equivocado tanto. No me he equivocado tanto. Es feo que lo diga yo, pero me llamó la atención desde muy tempranamente, desde muy joven, la cuestión mapuche. Y me llamó la atención en el sentido de que hubiese un grupo, una población humana, mucha gente, a quien conocí y con quienes conviví, que hablaba otra lengua, que no hablaba la misma lengua que a mí me tocó aprender en la primaria y en la secundaria, que rezaba a Chau Neguechén, ¿ya? Y no a Jesucristo necesariamente, ¿ya? Que rezaba en unas ceremonias que no eran la misa, aunque algunos viejos mapuches le llamaban al guillatún, lo querían traducir como la misa nuestra, le decían, ¿no? Pero eso no es así. Al guillatún. Entonces, realmente a mí me llamó mucho la atención de que en un país se hubiese mantenido por tantos siglos, ¿no es cierto? Y se hubiera reproducido y estuviera tan viva, ¿ya? Esta cultura, este pueblo y estas personas maravillosas a quienes conocí desde muy joven en el sur de Chile, concretamente cerca del lago Lanalhue, ahí en la provincia de Arauco. Y la otra cosa que me llamó la atención, que era la parte contraria, ¿ya? Que era este poderoso señor que Eduardo Barrios, ¿ya? De aquí del Cajón del Maipo, don Eduardo Barrios, gran escritor, le llamó gran señor y rajadiablo, ¿no es cierto? Que era la hacienda, el fundo, este patrón de fundo que mandaba en el país a grito pelado, ¿no es cierto? Que mandaba, como mandan ahora todos estos que siguen mandando en este país, ¿no es cierto? Y que siguen siendo herederos de todos estos latifundistas, de estos hacendados, ¿no es cierto?, de esta gente. Y ahí tenemos un segundo tema, ¿no es cierto?, que me parece muy importante en Chile, ¿ya? Que sigue siendo también silenciado, que es la reforma agraria, que acabó momentáneamente con esta dominación colonial de los encomenderos que llegaron con los conquistadores, ¿no es cierto? Y que se repartieron las tierras, y que se regalaron las mercedes de tierra, ¿no es cierto? Y que mantuvieron esas tierras durante siglos, invariables, sin que le dieran un pedacito de tierra, un terroncito, como dice Gabriela Mistral con tanta pasión. Un terroncito de tierra, dice Gabriela Mistral, que nos dieran, seríamos felices, ¿ya? Y Gabriela Mistral tiene unas palabras durísimas contra esta casta,
¿no es cierto? Esta casta que ha sido atroz en la historia de Chile y que ha impedido el crecimiento, la modernización, el desarrollo de este país, que compremos puras vacunas, que no seamos capaces, porque hicieron pedazos la investigación, porque hicieron pedazos todo, porque son comerciantes de ultramarinos, como decía Pablo Neruda, ¿no es cierto?, que llegaron con alpargata y se llenaron de plata sin trabajarle a nadie, haciendo que trabajara, ¿no es cierto? Realmente me entusiasmo y me emociono, ¿no es cierto? El último libro que escribí sobre este tema, ¿ya?, es un libro que lo escribí con mucha emoción, que afortunadamente ha tenido también bastante buena acogida, ¿no es cierto?, que se llama Reforma Agraria y Revuelta Campesina, y puse las fotos, ¿ya?, una colección de fotos que fui consiguiendo de los campesinos que desaparecieron después del golpe, que los mataron, ¿no es cierto?, cabros chicos, muchos de ellos muy jóvenes, ¿ya?, con la esperanza, ¿no es cierto?, como siguiendo con Gabriela Mistral, maravillosa, nuestra maravillosa premio Nobel, que peleaban por un terroncito de tierra, que no eran ni comunistas, ni marxistas, ni nada de que se les pareciera, como le metieron la cabeza, ¿no es cierto?, y que los llevaron a los hornos de Lonquén y los mataron de una manera vil, ¿no es cierto?, y que los llevaron a los de aquí, a mis queridos amigos, y sobre todo mujeres que mantienen la llama, ¿no es cierto?, de la justicia aquí en Paine, donde mataron por cantidades de gente, y la gente que mató y que estuvo detrás de esas muertes son gente que hoy día gobierna este país. Así de simple, ¿ya? Y eso está escrito, ¿no es cierto? Y ustedes deben tener los libros de Oscar Contardo, A la sombra de los cuervos, donde cuenta con detalle las cosas que hicieron, ¿no es cierto?, los Mate, los Cats, y toda esa gente que hoy día son dueños de este país, ¿no? Son los dueños de este país todavía. Entonces, la verdad que esas cosas son las que importan, a mi modo de ver. Esas cosas importan, y importa discutir en ese sentido, y ojalá que la constituyente sea una buena discusión y no, como dije en una intervención anterior que me preguntaban ustedes, que no sea puro humo, puras palabras sueltas, que haya cosas concretas, que se refieran a un cambio efectivo en la historia, que haya un viraje, aunque sea un pequeño viraje, en la historia maldita de este país, en la historia maldita de la pobreza, de la miseria, ¿no es cierto?, de los campesinos que están arrinconados en los lugares donde no hay nada, donde no les dan agua, donde tienen que llevarle agua con camiones de aljibe porque no tienen ni siquiera una gota de agua, porque el agua se la han llevado los grandes empresarios, los grandes millonarios, etcétera. Bueno, paro aquí ya porque llevo mucho rato hablando y con demasiado quizás calor, que a lo mejor no le va a gustar a todos los que escuchan estas conversaciones. Pero las cosas más tranquilas las tengo escritas en los libros y las podrán leer en el silencio de la lectura, que es siempre maravilloso. Ya, muchas gracias, chiquillos, muchas gracias por esta entrevista que me han hecho y que realmente llevamos demasiado rato. Muchas gracias a usted, don José, y muchas gracias por su vehemencia. Ahí hay honestidad y genuinidad, así que muchas gracias a usted por su tiempo, también por brindarnos este rato para conversar sobre estas cuestiones. Escuchábamos a José Bengoa, que sin duda es una de las voces más relevantes y que ha estudiado en profundidad el pueblo mapuche. Es un agrado escuchar sus comentarios sobre el patrimonio y tener la posibilidad de conversar sobre su obra. Les invitamos a conocer la bibliografía de José Bengoa, disponible en Bibliometro y en BP Digital. Títulos como Crónicas de la Araucanía, Relatos, Memorias y Viajes, Historia de los antiguos mapuches del sur, Historia rural de Chile Central, tomo 1 y 2, La emergencia indígena en América Latina, Mapuches, procesos, políticas y culturas en el Chile del Bicentenario, los que puedes solicitar en Bibliometro Plaza de Armas y Tobalaba. David Aniñir es gestor cultural y poeta mapuche. Su obra poética reflexiona sobre la identidad mapuche en la ciudad y en la sociedad contemporánea.
Dentro de nuestra colección está Mapurbe, Venganza a Raíz, disponible en la estación Franklin. A continuación, presentamos una lectura de Mapurbe. Desde la champurria, la identidad mapuche también se reconstruye en la inequidad social alimentada por el capitalismo y la segregación de la ciudad. Mapurbe tiene una fuerza impresionante, donde el verbo urbano se mezcla al conocimiento ancestral del pueblo mapuche. Mapurbe. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópoli por culpa del buitre cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestras vidas y nos cobra. Madre, vieja mapuche exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable, desde el sur llegaste a parirnos, un circuito eléctrico rajó tu vientre, y así nacimos gritándole a los miserables marichihueu, en lenguaje lactante. Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor, caminaste las mañanas heladas, enfriándote el sudor. Somos hijos de los hijos de hijos, somos nietos de Lautaro tomando la micro para servirle a los ricos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre la tierra apuñalada. La lágrima negra del mapocho nos acompañó por siempre en este santiagónico huecufo maloliente. En nuestra segunda entrevista tenemos el placer de conversar con un poeta mapuche que ha sido reconocido por diferentes intervenciones artísticas, ha contribuido a la reflexión cultural mapuche contemporánea por acciones poéticas que promueven la identidad de este mismo pueblo. En una entrevista realizada por Fernando Espinosa y quien les habla, los dejamos con David Aniñir. David Aniñir Huilitlaro. Nace en Cerro Navia, Santiago, Chile, año 1971. Gestor cultural y poeta. Ha realizado performances poéticas, grabaciones con bandas musicales e intervenciones públicas. Sus poemas han sido incluidos en antologías: 20 poemas mapuches contemporáneos, año 2003, La memoria iluminada, poesía mapuche contemporánea, 2007. Su bibliografía detalla: Mapurbe, Venganza Raíz, año 2005, Aicuche, 2008, Autorretexto, 2014, y Huilitanalhue, 2015, Lemtium, 2016, y Admapu Constituyente, 2018. Bienvenido, David Aniñir, a los micrófonos de Bibliometro Radio, la llave de la cultura y la interpretación. Te saluda Fernando por acá y mi compañero Ender. Hola David, ¿cómo estás? Hola ambos, ¿cómo están? Yo acá bien, no sé si cuarentenado ya, pero con una situación bien complicada, sí, ya bien como saturado de esto, pero logrando estar estable. Eso, bueno, que es como la situación que están padeciendo casi todos, eso. Y sorprendido también de esta invitación a platicar, a conversar, al Nutram, que se dice a Mapuchá, al Parlamento, que se ha reconocido mucho tiempo por su historial de conversar. Eso nos hace muy bien, ¿eh? Eso, gracias por la invitación y bueno, espero estar como a la altura de lo que esperan y poder generar este diálogo. Gracias a ti, David. Para nosotros es un orgullo tenerte en Bibliometro Radio para poder conversar sobre un poco de tu vida y también de tu trabajo artístico, tu trayectoria poética también. Y para comenzar quisiéramos ir un poco y ahondar sobre tu vida. Y tú creciste en una población bien brava y viviste carne propia lo que fue la dictadura militar y lo que ella sembró y cosechó. Se recuerdan los 80 como una época súper cruel, pero tú estás un poco más crecido. Yo tengo 26 años, tú viviste mucho más la dictadura. ¿Podrías dar cuenta cómo ha cambiado el barrio, cómo ha envejecido esa esquina, esa calle en la que tú creciste, en comparación con lo que hoy sucede
A ver, ¿cómo ves el cambio? Bueno, yo tengo 50 años, ¿no? Soy hijo de María Gurichardo y Pedro Niño, fallecidos. Entonces, fallecido él. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la infancia, toda nuestra dictadura fue infancia. Entonces, fue durante la infancia, entonces premiamos todo eso que era como parte naturalizada de esa violencia social que empezamos a relacionar con el resto del mundo y que nosotros no estábamos viviendo. Y, bueno, hicimos en la época de los 80, ya más creciditos, casi quinceañeros, a formar parte de todo lo que estaba sucediendo, los allanamientos, las primeras protestas. Nosotros generábamos en la escuela una suerte de protesta paralela, pero más que nada jugando, porque no iba ni un profe, el director era entero facho. Entonces, bueno, todas las escuelas también estaban intervenidas, se sabía que habían profesores sapos, trabajadores de la CNI, el director era un ex Paco. Entonces nuestra población que no tiene mucho asidero con el trabajo social, así como otras como la Ermita de la Victoria o la Plaza Gajardo acá en Pudahuel, Cerronavia, Pudahuel era antes. También estallábamos como en nuestra niñez con una rebeldía bien desaforada, que era bien pelusa. Viene la convivencia del día a día. Vi una película nicaragüense hace poco y creo que se parece mucho a nuestra época de hace 40 años en el barrio. Mi población se llama Colo Colo. Está con una alta población de origen mapuche también. Y nuestro pasaje, nuestro barrio, estaba relacionado directamente con la población mapuche del barrio del Pasaje de los Indios. Entonces, en tiempos tiempos duros, se dejó caer mucha gente también aquí de la población. Fue producto de una toma y generalmente, como existe esto del sentido de pertenencia, de aclanamiento, de estar con lo suyo, como le sucede a varios migrantes hoy, la mapuchada se concentró en un sector de la población y desarrolló esos trabajos de mano de obra. Y bueno, eso fue el contexto, las circunstancias en las que nacimos, nos criamos, crecimos gran parte de la población mapuche, esa como digamos primera, segunda generación de población mapuche nacida en los espacios urbanos, como lo es Temuco, como lo es Valpo, Concepción, Puerto Montt, y nosotros acá en Santiago. Bueno, ese fue mi como crecimiento dentro de un contexto violento, pero como te digo, medio naturalizado. Eso era, por eso quizás un cierto carácter que suele tener gente, se le pega, pero sí de crudeza dura, que está archivada, que está en la memoria, que está en los formatos de visita para ver nuestra historia como pueblo marginado, y también en una época que como se fue cayendo la teja esto de tomar conciencia como persona joven, adolescente, y también respecto de tu pueblo mapuche. Eso es lo que conjugó este sujeto de jovencito, jovencillo, adolescente, en época de dictadura, junto a otros muchos cabros, como no había internet, íbamos a caminar, íbamos a pelucear, íbamos a convivir nuestro entorno, que era la Pobla, que era las chacras, que era el río Mapocho, que era la Esperia, que era la Mapuchada también, que se concentraba los fines de semana, que como todos trabajadores puerta adentro, ¿no? Y se generaba el espacio de encuentro, de recreación mapuche. Todo eso formó parte de nuestra como adolescencia, crecimiento, en tiempos distintos a los de ahora, donde ya no hay ni tierra porque está todo con cemento.
está todo, oye, sí es verdad, todo con vereda, todo es cuneta, todo es, como que realmente a veces la tierra de este sector quiere respirar porque es tierra rica, fue rica en Renca, Cerro Pudahuel, son ricas tierras de valle, ¿no? Y de harta chacra que hubo acá, de unos 30, 50 años atrás. Entonces ahora está todo sellado así. De otro el contexto, de otra la realidad. Y geográfica también del espacio. No son las mismas, no es la misma infra de antes. Quizá hay centralizado todo este país, está todo desarrollado quizá en los barrios con algunas que otros. Hay carencia, pero también hay desarrollo de infraestructura, eso es lo que veo. Por lo menos en la comparación a la urbanización que nosotros vivimos, no es lo mismo hoy. Eso. De hecho, yo estoy viviendo en un condominio. Sí, porque hay un sistema. Cuando yo te hablo de que mi población fue una toma y después ocupó lugar, ¿cómo se llama? Fue parte de un plan de viviendas y políticas de viviendas de esa época, el 68, que se aplicó un programa de vivienda que se llamó Plan Sitio y que fue dirigido por el intendente Sergio Saavedra. Por lo tanto, mi población, después de una toma a pasarse Colo-Colo, de llamarse Colo-Colo, pasó a llamarse Intendente Sergio Saavedra. ¿Ya? Eso es el nombre como oficial de mi población, el que creó este sistema por los tiempos 60, 65, acuerda que había mucha toma de terreno. Entonces se creó ese plan sitio, nosotros formamos parte de ese plan sitio. Hoy ya no existe plan sitio, existen viviendas, subsidios, con un formato bien neoliberal que es esto del condominio, ¿cachai? Eso es como digo, un pequeño paraje de lo que me ha movido el espacio dentro de mi familia o entorno, ¿cachai? Eso. Sabemos que a través de las cartas que escribías para tu madre, que iban para tu tía allá en el sur, fuiste forjando y abriendo un mundo nuevo que cambiaría tu vida. Así tempranamente descubrías la escritura. Ese viaje, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo das cuenta de ello hoy? Hay algo de como nostalgia. Yo pienso que con varios que circundamos este objeto que es la carta, ¿no? La carta, la epístola. Porque ahora todo es un correo, cosas así. Se escribe poca carta. Pero la carta en su tiempo, digo en los 78 quizás, era todo un rito, pues. Llega cuando se establecía este contacto de comunicación con afectos, algunos trámites, cosas prácticas y sobre todo reencontrarse con no sé si la cosmogonía, pero sí con el mundo mapuche que todavía está intrínseco en mi mami, que ella necesitaba comunicarse con la familia hace 10 años ya que no se comunicaba. Y yo empecé a transcribir las cartas que ella me relataba, o sea, con mi otra prima. Entonces se comunicaban y tenía 11, 10 años quizás. Y forma parte de la relación con la palabra, con la escritura, con el relato, con el lenguaje, que era el reverso de las cartas que se transmitían ellas, las tías, mi mami con sus primos, con su hermana. Y nosotros al reverso de las cartas empezamos a describir, quizás a conocernos. Fuimos amigos online, pero con cartas, con mi prima. Bueno, voy a decir. Y hasta que nos conocimos. Pero ahí en esas cartas generamos extensa comunicación. En realidad es como una pequeña descripción del mundo de niños y ver la realidad. Eso es como que me conectó tomando conciencia, yo digo, después de años. Porque cómo explicarme de que pudiera haber estado enganchado con la palabra escrita, sabiendo que no tenemos ni antecedentes de esto, de gente que esté con el mundo de la cultura o la creación, sabiendo que también ahí como yo estudié hasta como hasta primero medio, una cosa así. Después ya lo estudié a los años, después estudié, entonces no hubo una formación, eso.
formación de eso, ¿no? Llegando a la palabra escrita y que sea como, al final era como un objeto, porque no es poema, es un relato. Eso es lo que hacía con mi prima. Nos comunicábamos en los mundos de, bueno, lo que pasaba acá con el flaitismo y con el militar, con los militares, con lo que pasaba el comercio ambulante, con que mi vieja vendía pescado ahumado y yo la acompañaba. Los panaderos, los campeonatos de fútbol en la cancha, las canchas grandes, toda esa atmósfera, trataba de colocársela en el reverso a mi prima, ¿cachai? Y a su vez ella me respondía por el mundo de allá. De alguna otra manera eran como noticias, se iban como informando, tanto tu prima como tú. Puede ser como crónica, o anuncios de crónica. Mejor, claro. Una cosa así, porque claro, porque cada detalle que uno da había todo un mundo, y a veces cosas bien bizarras que ocurrían en la época. Sí. Me imagino, claro. ¿Cachai? Que antes había un árbol en la esquina de la casa, y los locos se colocaban a cogotear, pero se asaltaban del árbol. Y cogoteaban, pues, bueno. Entonces ese árbol como que pegaban un descuido y así, y pelea entre, que se peleaban los caballeros, ¿qué se decía? Los caballeros, güey. Claro. Y se peleaban con cuchillas y enmangaban a la manga, y así, le había toda una tribuna viendo que se iban a pelear los choros. Entonces, toda esa cosa para un niño pienso que es una súper sorprendente, ese mundo como violento también, pero dentro de lo que había. Y los juegos de niñera eran violentos también, pues nuestros juegos estaban como dirigidos, normados por la violencia de la CNI. Claro, porque claro, el sol, o los juegos eran como siempre tirarte la capacha, que soy ladrón, que es el Paco ladrón, o la tortura, no sé, todos los juegos eran de tortura, la weá. Al pegar, no pegar, el sol, que era una correa, caballito bronce, bueno, caballito bronce tenía algo de resistencia, pero todo era violento, la weá, a piedrazo y juegos así, bueno. Yo creo que el traspaso del contexto que se estaba viviendo, pues, pero que era normal, hasta los profes te sacaban la cresta, sí, pues si te pegaban los profes. O te encargaban, ¿cachai? La violencia normal, te encargaban, porque mi madre quedó viuda, ¿ves? Entonces salía a trabajar de comerciante ambulante y a veces nos dejaba encargados los vecinos. Y si se porta mal, pégale nomás. Entonces, eso era así, pues. Entonces, y ahora no, te mandan los pacos, te mandan psiquiatras y todo, querella. No, y antes las correas que lo quieran y las ramas de sauce. Así que eso, pero era parte de nuestro crecimiento y bueno, así como está esa violencia como doméstica, también está esa otra violencia, esa violencia irruptora, de allanamiento, de muerte, y también empezó a formar parte de lo que tenía que describirse, pero no fue a esa edad, sino que fue como ya el año 90, después también de alguna manera me relacionó y me hizo hacer de esa como parte íntima un desafío público, y empecé a hacerlo en el contexto de los 500 años de un alcance medio indígena mapuchón para acercarme a esa forma de lenguaje con la palabra, ¿no? Y que la palabra además declamarla, eso es. David, tú has dicho que la poesía escribe a través de ti, que son tus antepasados, tus sueños bellos, como también tus sarcasmos, los que fluyen en tu palabra. ¿Será el Peuma un motor importante en ello? Y ahora podrías explicarnos cómo llegas al Peuma. ¿Está bien pronunciado Peuma? Sí, Peuma es un concepto, es una palabra mapuche que significa sueño. Y eso del texto que describiste, que leíste, es como una adjudicación bien egótica de mi parte, pienso, de querer, no sé, que yo no sé, bueno, de alguna manera puedo decirlo porque me acuerdo mucho del Chacal de Nahuel Toro cuando le enseñaron a leer, y cuando iban a lo formaron y lo iban a matar, y decía, es que yo no tuve educación de nadie. Claro, fueron sus últimas palabras y no, se lo pitearon. Y pienso que algo de eso hay cuando, como no tener formación de tanta lectura o como literaria o así,
Pienso que es como que son palabras que se vienen solas y relacionarla con el sueño, porque lo que más a veces me salía, porque tengo otra etapa ahora, era describir lo que estaba soñando, ¿cachai? Y eso conectado también con un estado de conciencia que te bota para otro lado, entonces quedamos la ensalada más o menos de lo que estaba construyendo. Y por eso establecía eso, que se confunde mezcla de sarcasmo y sueños, poemas, palabras que no son mías, que vienen a través de los sueños, y que en algún también incorporo ese mismo, algo similar cuando digo que no soy yo quien escribe, sino que es la poesía que lo hace por mí a través de sueños. Un poema que se llama Autorretrato. Dice que yo le copio a los antepasados, eso. Dice que le plagio a mis antepasados, eso es. Eso creo, eso era la frase, el verso. Entonces, pienso que hay una conexión entre la vida del sueño y la transcripción del anhelo, del ensueño que tiene uno en vida consciente. Entonces yo le inventé una suerte de neologismo entre poema y peuma, entonces son una suerte de poeumas que le llamo yo. Relaciono el mundo del onírico que existe como concepto dentro del universo mapuche, que es re importante porque está conectado con los antepasados y con la energía, con los ñen. Y es una suerte de canal que tienen ciertas personas con Nehuen, con fuerza dentro del mundo mapuche, que son las machis principalmente, y los machis. Y también ciertas categorías de personas que logran a través de sus sueños generar una estabilidad social también, y una estabilidad de uno, o un aviso, o un presagio, o un simbolismo de algo. Eso es lo que yo creo. Entonces, la escritura puede generarse un puente o hilo o conexión con ese universo con el que uno queda a veces prendido. Eso es lo que surge. Y cuando también toma este curso, que es reforzar aspectos de los mapuches, y ya creo que a veces he pensado que cuando uno lee, declama o hace un acto poético, una acción, está haciendo una suerte de rogativa. Y ahí están en plenitud ese poema, esa conexión de la palabra del peuma, el universo del peuma, con esta otra parte, con un mundo consciente. Yo no sé si me puedo explicar. En el año 2017 lanzaste Admapu Constituyente en la Casa Central de la Universidad de Chile. Ya. Una intervención que fusionó poesía, música e imágenes. A partir de esa intervención poética, ¿cómo se vincula el Admapu en los tiempos actuales, post estallido social y en medio de esta pandemia? Hay una conexión importantísima ahí, de cómo es una suerte de llamado y a conocer un aspecto importante dentro del universo mapuche, que es, cuando planteaban esto hace unos años, la Universidad de Chile planteaba esto del momento constituyente, ¿no? Que era hacerse una suerte de asambleas constituyentes, y que era toda esta situación hasta que llegó el estallido y lo demandó con mucho más interés, ¿no? Entonces, en esa época se estaba haciendo una suerte de plan, proyecto, programa o propuestas sociales, ¿no? Entonces, en la Universidad de Chile hicieron esta instalación, de acuerdo a eso, ¿no? Momento constituyente, y nos invitaron a nosotros a hacer un diálogo, un acercamiento desde una perspectiva mapuche. Yo digo, ¡wow! A la que me meto. Yo, ¡wow! Eso, como el mundo académico, a mí me da un poco de tiritón, ¿cachai? Entonces digo, bueno, hagámoslo, porque experimentando estos poemas que tienen ya varias publicaciones, digo, hemos pasado por exploraciones teatrales, visuales, escénicas, y últimamente trabajando con Pedro de Piedra en un formato sonoro, musical, visual. Digo, esos elementos pueden servirnos para
indagar, investigar, penetrarnos en esta propuesta, en esta idea, en este diálogo. Listo. Entonces Mapu Constituyente dijo, veamos qué surge aquí. Y era porque en la historia de las constituciones decíamos, los mapuches no hemos sido considerados para, o sea, bueno, por algo lo que está sucediendo ahora con los escaños y con las, bueno, puede pasarse un filtro de todo lo que estemos diciendo, pero claro, es lo que hay. Entonces decía, claro, no estamos mencionados en las cartas de las constituciones del 25 nada, el 33 y demás, hemos sido no considerados de la creación de la República, pero para acá tenemos tratados, ¿cachai? De hecho, hasta cuando se inició la República también nos lograron hacerse varios tratados. ¿Y cómo le llamarían ustedes a una constitución mapuche? Era la pregunta. Y ahí quedamos, dije, de nuevo. Y existe, es para hacer como un alcance. Y es lo que el mapuche ha llamado el ADMAPU o AZMAPU. El AZMAPU son las normas que rigen a una comunidad. Son las pautas de relaciones sociales, pero además tiene una connotación que es con la geografía. Eso también lo determina el espacio geográfico, el lugar físico. Y esto corresponde también que se toma en cuenta la presencia de los ñen, ¿cachai? Por lo tanto, ningún ADMAPU es igual a otro ADMAPU. Claro, entonces decía, es la autonomía que tiene cada comunidad con otra, que esto no se generó como un Estado, ¿entiendes? Y digo, ahí está, pues claro, habían diferencias entre comunidades también, pero esto del ADMAPU se puede decir que es la constitución dentro de cada comunidad, por hacerlo así, de atrevido decirlo así, pero para entenderlo. Entonces eso tiene una relevancia porque también están las autoridades políticas mapuches y están las autoridades espirituales. Y esas autoridades espirituales también se incorporan dentro de, o sea, en la base de las mapuches, que obedece a las normas, a los ñen que existen en ese lugar, como puede ser un cerro, el mar, el río. Suena medio épico, medio tecnomágico esto para algunos, que ahí se agarra harto el ecologismo también, pero es así. Y eso es ADMAPU Constituyente, traerlo ahora, es decir, ADMAPU Constituyente, mira, juguemos aquí, y salió salió un poema, un puro poema, el único que va dividido en varios textos pequeños, ¿cachai? Eso, y hacer ese diálogo, que tampoco es la gran propuesta, digo yo, pero sí es un acercamiento a este diálogo, con la atención, con lo crispado del lenguaje que puede ser, pero además relacionado con lo musical y sonoro, que fue salió así la primera vez, y ahora se transformó en un librillo web, en un ebook, incorporado con un poema que lo hace dialogar también con esta situación actual que se llama Octubre. Dentro de ADMAPU, cuando lo sacamos online, cuando lo íbamos a sacar por formato físico, no alcanzamos, salió solamente online, le incorporé este otro texto que se llama Octubre. Bueno, y ahí hay una suerte de bravatas, son dos poemas solamente, ADMAPU, Constituyente y Octubre. Bueno, también con las presentaciones que se incorporan dentro de este proyecto que salió con la Universidad de Chile. Eso, y bueno, ya ha sido una suerte de, no sé si de antesala, pero de lo que pasó a suceder después está, pero clarísimo, de que la revuelta social se haya también como representado en otros símbolos que buscó otras, no hay representatividad de partidos, la revuelta y el abuelo Folle se incorpora como emblema simbólico. Yo digo que no me sorprende mucho, pero sí que también es un tachazo también a nosotros mismos, o sea, a la sociedad completa, mapuche no mapuche, de haber tomado la imagen de los mapuches para darnos cuenta de que todo esto que se estaba realizando, se está haciendo todavía aún con el pueblo mapuche, es un montaje, persecución, asesinato, cárcel, es lo que se instala sobre el pueblo chileno hoy. Y eso parte ya más allá de los 30 años, el pueblo mapuche lo viene viviendo
un poquito más de 100 años después de la pacificación, ¿entiendes? David, ¿y cómo ves tú el proceso constituyente? Sorprendió, como todos también, con cierta ambigüedad, ambigüedades fundadas, porque siempre, no estamos claros de que no queremos que nos suceda lo de 89, ¿cuándo fue? 88, 89, lo del sí y el no y todo este engaño nuevo. Entonces, siempre hay suerte de escepticismo, pero también ansioso de que se puedan desarrollar prácticas civiles democráticas de una vez y probar en este intento y nuevamente y jugar, porque las posibilidades están en el sentido común de la gente ya, ¿cachai? Entonces desmantelar a los mismos el mismo tanto por ciento que domina todo esto. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, pero sí también cómo intentan por algún lado que esto falle, porque no hay mucha información, creo yo, hay una ensalada de solicitudes, y creo que yo pienso que la población común y corriente, mientras más desorientada la tengan, creo que va a ser el mismo juego de siempre, pero de algún modo este último tiempo se ha levantado, ¿no? Se ha levantado voz y el sentido común, porque digamos con esto de ya basta, y de generar cambios y transformaciones importantes de una vez. Entonces, creo que es una oportunidad, no sé si el fin, pero por ahí va sobre todo. No, disculpa que te haya interrumpido, pero tú adelante mencionaste algo súper importante, que es la actividad previa a la Mapu constituyente. Les preguntaron a todo en general qué sería una constitución mapuche, pero yo te quería preguntar, en una eventual nueva constitución, ¿qué elementos de la cultura mapuche deberían estar representados? Elementos o temas a discutir. Mira, a mi parecer, no he escuchado todas las voces que debe ser dentro de esta diversidad mapuche también, ¿no? Pero creo que algo que los nuclea en principio son dos derechos, ¿no? Derechos territoriales que corresponden traer como principal motor de esto el derecho de la libre determinación, ¿no? Empezando también por integrar algo que permee directamente en la población mapuche no mapuche, que es la enseñanza del Mapudungun como lengua primaria, secundaria, los códigos que quieren desarrollar ahí, pero que esté dentro del currículum. Sabes que en muchos casos de nosotros que fuimos criados en las comunas periféricas, nos enseñaron inglés, nos enseñaron francés, nos enseñaron, castellano. Era una población donde más del 50% de la población es mapuche. Entonces se están haciendo a habido avances respecto a eso, pero hay que mejorar los métodos y las herramientas, y que esto sea una política, una de las grandes políticas que daría como visibilidad. Para mí es esto del Mapudungun y la demanda territorial. Eso, y la libertad y de nuestros hermanos, porque sabemos también el sentido común del montaje que han hecho, desde la discriminación, del racismo profundo que existe dentro del Estado, de toda su articulación institucional. Yo creo que ese sería un gran bate para empezar a generar estos diálogos. Es un diálogo que está anclado mucho en la educación. Eso creo yo. Eso es lo que creo que está rodeando a todos nuestros candidatos y candidatas constituyentes, concejales, también distintas vertientes también para todo lo que sea un cargo público, y generar esta transformación. Eso creo yo, y cada uno también con una propuesta y un programa de acuerdo también a las necesidades locales,
que tiene cada candidato o representante. Eso es. Pero creo en esto, pues, que hay como lineamientos comunes que se comparten. Finalmente, David, la importancia del rock, el punk en tu formación como poeta y la influencia de ello en tus letras y obras. ¿Qué podrías decir de ello a modo de finalización para los radioescuchas de Radio Bibliometro? Y yo siempre he creído que antes de que fueran al Huaychán, los Peñi y los Lamienes, en los tantos años de resistencia, nuestros antepasados, los loncos, caciques, conas, huaychafes, preparados para resistir, para el choque brutal con el invasor, yo creo que escuchaban también rock. Entonces, digo, pero tuvieron que haber visto esto antes, no sé. Yo creo que hago eso, porque ahí hay una energía, hay un power que te activa ciertas zonas. Y esa zona, yo creo que esa música que ya con un punk que contiene la lírica, el lenguaje, las otras vertientes del rock, contiene esa energía y un lenguaje que conecta con una zona del cerebro que a mí me traslada, me hace viajar. Creo que cala a esos lados la música rock específicamente, lo que después te va gustando todo. Entonces cuando te cala esa zona, es como del gusto, del placer de escuchar, te entra por la sangre, creo que hubo una vertiente, un lugar donde se aposa también todas estas sensaciones que se van ocurriendo en la vida, y las transmití en esa escala, las escribí en ese ritmo, no sé, pues te permeáis de esas imágenes y también las relacionas con la escritura. En algún momento transcribí canciones, pero no solo con las canciones, o sea, transcribí las canciones, no entendía ni una hueá de inglés, pero sí con el ritmo. Yo me inventaba pendejitos, así, inventaba las letras, ¿cachai? Bueno, no solo esas, también las de Los Golpes, la de Lucho Barrio, la de Camilo Sesto y todas esas canciones Cebolla también, pues, cuando estudiaba en básica, ¿cachai? Empezaste a transcribir las canciones de Los Golpes, Camilo Sesto, cuando chico, me acuerdo. Sí, pues Fernando Viergo. Yo a Fernando Viergo le dije, hermano, ¿sabes qué? Yo con una canción que transcribí, y la profesora de castellano hizo una clase. ¿Cuál? Yo una vez encontré a Fernando Viergo. Dije, pues a mí me gustaba, se llamaba Gualuna. ¿Y sabéis qué? Esa canción ganó un festival, sí, pues. Y la profe Carmen también vivía en Cerro Navia. Dijo, hagámosla, y la escribimos en el pizarrón. Íbamos como en sexto, parece, cuando ganó esa canción. Dijo, ¿y esta de dónde la escribí? Porque, claro. Entonces la profe le llamó la atención y pasamos esa transcripción al pizarrón. Y hizo una clase de literatura para nosotros en la época, con la canción Agualuna de Fernando Viergo, y había ganado el festival y hablaba de todas estas situaciones, pues metáforas, de la Guerra Fría y la verdad. Eso, pues, y de ahí yo creo que la música en general, pero la culturalidad, ahí, como que viene de ahí, el rock tiene ese espíritu, ¿no? ¿Y ahora qué estás escuchando? ¿Qué música escucháis ahora? Pucha, ahora estoy escuchando tecno tango. Estoy escuchando, estaba viendo la música de la Aimé Painé. La Aimé Painé es como una lamien de Buenos Aires que murió a los 40 y tantos años. Se hizo un documental. Y de ella sale las canciones que hace la Beatriz Pichimalén, la lamien también de Puelma. ¿Cachai? Me estaba interesando un abanico de caleta de música, pero como que el rock nunca deja de escucharlo, ¿eh? Lo mismo que lo clásico, el folclore igual, sí. Yo creo que hay un pequeño textillo ya del haikuche que le llamé, y lo único que he sacado bilingüe, que dice, en el año después ¿cómo se llama? De haber sacado mi Mapurbe, la reedición del Mapurbe, salió un librillo en un programa de cultura, y saqué el único libro de bilingüe que he tenido en mi vida. O sea, lo demás ha sido alguna relación con el mapudungún y eso, ¿eh? O alguna transcripción o neologismos que suelen suceder ahí. Y lo saqué, fueron 50 ejemplares, 500 ejemplares, el único librillo que he hecho bilingüe, inspirado por los poemas japoneses, ¿cierto? Los haiku, claro. Los haiku, exacto. Entonces,
Claro, y yo ahora lo tengo. Con esto quedamos. Mira. Uyusugunta Uchikilei Felelemu Kapinumu. La poesía es irracional en sí y el no, y el último. Uyusugunta Uchikilei Simu Famu Remu Solmu Maye Lamu Ememu Ka Inchemu. La poesía es música en sí, en fa, en re, también en sol, en la, en ti y en mí. Me encantó. Y se llama haikuche porque no son los haiku que corresponden a la métrica ya con más rigurosidad, exactitud. Por eso son haikuche. Eso es pues. Es fantástico. David, agradecido de que hayas compartido tu tiempo esta mañana acá en los micrófonos de Radio Bibliometro y nos hayas entregado esa lectura final. Oye, le agradezco a ustedes la invitación. Esto está conectado con un concurso de literatura que van a hacer. Les agradezco mucho y además me manden esa información, ¿ya? Un abrazo, web, que estén muy bien. Gracias, David. Una buena onda. Pues. Vale, hagan que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao, David. Chao. Escuchábamos a David Aniñir, poeta mapuche y gestor cultural. Lo que me resulta más potente de su obra poética es cómo la identidad mapuche se reconstruye en la ciudad desde otros espacios y lo contingente que sigue siendo su palabra, por ejemplo, en la valoración de la cultura mapuche por las nuevas generaciones. David Aniñir coloca la palabra mapurbe, que se describe como una concepción estética y poética. Es una prístina contemporánea que señala nuevos registros culturales del pueblo mapuche. Aniñir, en sus conceptos, nos indica una poética de su escritura irreverente y paródica que nos hace reflexionar. En este segmento, les invitamos a escuchar un extracto de Crónicas de la Araucanía, relatos, memorias y viajes en la voz de nuestra compañera Natalia Ruiz, cuya autoría es del profesor José Bengoa. Esperamos la disfruten. Crónicas de la Araucanía, relatos, memorias y viajes, José Bengoa. Subimos esa mañana en medio de carretas. Casi no había vehículos motorizados en ese entonces. Cargada de viejos loncos con gruesos ponchos de lana, mujeres, niños y todo tipo de enseres, comidas, ollas, en fin, una caravana con el ánimo de quedarse varios días en la cumbre del cerro. Se construyeron las ramadas, un enorme círculo dejando al medio un espacio en el que se había plantado un alto rehue, y ramas de canelo y otros árboles nativos. El rehue es un gran tronco, bien plantado en el suelo, con peldaños, una suerte de escalera al cielo. Habían convocado los centros culturales, y los dueños de casa, que si mi memoria no me engaña, debían haber sido los miembros de la familia Guidel. Ellos esperaban ceremoniosamente al lado del rehue, y las carretas llegaban. La gente se bajaba, y con ceremonia, música de cultrunes y muchas machis, se presentaban y saludaban. Luego, cada cual se iba a su ramada, donde se prendían los fuegos, se calentaba la comida, comenzaba a asarse las carnes y comenzaba la vida social. Fueron 3 días maravillosos. Cuando oscurecía, se veía abajo las luces de Temuco y se escuchaban los sonidos de las pifilcas, trompes, cultrunes y tutrucas en una suerte de concierto. La ceremonia estaba presente de un modo pleno. El Cerro Conungüeno tiene una historia importante para la memoria mapuche. Se relata que allí subieron los caciques viejos con los niños, sobre todo a ver la batalla que se estaba librando a los pies de la montaña. Allí vieron a Esteban Romero, cacique de Truf Truf, y sus mocetones avanzar sobre el fuerte Temuco y ser repelidos con un cañón y ametralladoras. Desde arriba del cerro vieron cómo morían los guerreros que, premunidos de lanzas y boleadoras, se enfrentaban a un ejército moderno de armas automáticas. El lonco Guidel le relató a Tomás Guevara esta hermosa y triste historia, y nosotros la recogimos en diversas comunidades de la voz de la gente de edad. Más de uno me relató haber estado allí en ese cerro cuando era un niño. 100 años después, esa memoria seguía presente. Una multitud de machis oficiaba junto al rehue. Estaban amarrados varios carneros que serían sacrificados a la manera antigua, y don José Luis Wilcamán de Lumaco presidía, ordenaba
y daba instrucciones de lo que había que hacer. En la madrugada, antes que el sol saliera, comenzaba la gran oración. Cientos de personas se arremolinaban en el místico silencio en esa cumbre del cerro. El sol salía por la cordillera y muchas machis entraban en trance ritual, subían bailando el regüe, y los dungu machifes iban traduciendo las voces de Huenumapu. La religión mapuche estaba en su plenitud ritual, intocada por Occidente. El último día, una mañana clara y calurosa de noviembre, se invitó al público en general y se hizo una suerte de asamblea. Se instaló una carreta como proscenio y de ahí salieron los discursos. Mario Curientro, presidente de los centros culturales, señaló la importancia de recordar ese centenario de la batalla de Temuco. Melillán Painemal habló con entusiasmo del nuevo movimiento que se inauguraba. Salvador Palominos, el presidente de CISA, Conferencia Indígena Sudamericana, se presentó y expuso lo que en ese momento se conocía como indianismo. Las mujeres lideradas por Isolde Reuque, Lucy Traipe, Ana Yao y muchas otras provistas de ramas de canelo mojaban a los asistentes para capear el calor y con sus gritos animaban a los choiques. Se peleaban el espacio bailando y haciendo sus piruetas, la música inundaba el cerro con un güeno. Quisiera decir que allí, en esas alturas de Curungüeno, me di cuenta que la memoria estaba absolutamente fresca y presente entre los mapuches. Mucho más que la memoria entre los chilenos, aunque la aprendiéramos en las escuelas, es una memoria llena de enseñanzas. Este relato nos regala un sur mapuche de amplia belleza enmarcada en sus rituales ceremoniales, en una remembranza indeleble que se amalgama a la tragedia, a lo cotidiano, anclado a la memoria de la tierra y su sangre. Reiteramos la invitación para que visiten las redes sociales de Bibliometro en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify, @bibliometro, @bibliometrovalpo, @bibliohospitalsj, @bibliohospital_snpc. Así pueden conocer y participar de nuestras actividades culturales y las del servicio. También pueden visitar www.bibliometro.cl para conocer el catálogo, realizar inscripciones, reserva de libros, pagar multas, solicitar compras de libros, entre otras. Como servicio, les daremos a conocer algunas actividades dispuestas en la identidad del Ministerio para que puedan participar de ellas. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio abre la convocatoria de los Premios Literarios 2021 con novedades en Escrituras de la Memoria y Roberto Bolaño. Hasta el 25 de junio se podrá postular a las 7 distinciones del Ministerio de las Culturas, que a partir de este año tendrán 25 ganadores y 17 menciones honrosas, entregando cerca de 150 millones de pesos a autoras y autores. La apertura de la convocatoria 2021 de los Premios Literarios del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, reconocimientos que reúnen 7 galardones que a su vez tienen distintas categorías y géneros: mejores obras literarias, escrituras de la memoria, Roberto Bolaño a la creación joven, Marta Brunet a la literatura infantil y juvenil, Amster Coré al diseño editorial e ilustración, y narrativa gráfica y publicaciones digitales. Las novedades de esta convocatoria se extenderá hasta el 25 de junio y las postulaciones serán únicamente a través de la plataforma web premiosliterarios.cultura.gov.cl. Onda Media exhibe la 6ª edición del Festival de Cine Fantástico y Terror de Chile Ficción Fest, que se desarrollará del 21 al 30 de mayo. Serán presentadas gratis durante los días que dure la muestra en www.ondamedia.cl. Desde el 19 de mayo, la Biblioteca Nacional tiene a disposición del público su primera exposición virtual, basada en la muestra Encuentro de Tres Mundos, a 500 años de la primera circunnavegación del planeta, que se encuentra desde el año pasado en el edificio de la Biblioteca Nacional. Desde cualquier lugar del mundo podrán recorrer en realidad virtual o inmersiva los espacios de la exposición y disfrutar de esta novedosa experiencia junto a amigos y familiares. Para más información visita www.bibliotecanacional.gov.cl. El Consejo de Monumentos Nacionales de Chile pone a su disposición el catálogo de monumentos en su página web.
El catálogo es un registro dividido en 5 categorías de todos los monumentos nacionales oficialmente decretados por el Consejo Nacional de Monumentos, y te invitamos a explorarlo. Visita la página www.monumentos.gov.cl. El sitio web chiloepatrimoniomundial.gov.cl te invita a conocer la iglesia de Chiloé en su historia y monumentos, desde los tiempos hispánicos hasta hoy. Las iglesias de Chiloé, construidas principalmente en madera, son un ejemplo excepcional de arquitectura religiosa en América Latina. No te quedes sin conocer estos hermosos monumentos. Queremos invitarlos a participar del 4º concurso de poesía y cuento de Bibliometro, a compartir sus experiencias, ideas, reflexiones vividas durante esta época y que nos relaten cómo ha sido afrontar esta nueva forma de vivir en pandemia, cómo ha afectado sus vidas. También nos gustaría conocer qué piensan del futuro del país, por ejemplo, sobre el proceso constituyente en desarrollo. Por eso sabemos que hay muchas historias que contar y queremos conocerlas. La invitación es entonces a participar de este concurso y dejar llevar su imaginación para compartir sus relatos. El plazo de entrega finaliza el 1 de julio. Pueden participar personas desde los 15 años sin tope de edad, y para más información pueden revisar las bases en bibliometro.cl. Con motivo de la celebración del Día del Patrimonio 2021, el portal www.eligecultura.cl informa de muchas actividades educativas, entretenidas y motivadoras que se realizarán durante los días 28, 29 y 30 de mayo, las que mencionaremos en esta emisión. Radio Teatro Migración Golondrina narra la historia de una familia de Chiloé que debe decidir su viaje a la Patagonia, domingo 30 de mayo de 16 a 17 horas, mediante Facebook de Ventana Cultural UMAG. Seguimos con más actividades mencionadas en el sitio web eligecultura.cl. Museo Mapuche es una actividad pensada para mostrar y dar el recorrido por nuevas instalaciones del Museo Mapuche de Purén, que fue recientemente implementado con nuevas colecciones de objetos museísticos. Primer Observatorio Astronómico de Chile. ¿Sabías que el primer Observatorio Astronómico de Chile estuvo en Valparaíso? La Fundación Altura Patrimonio, con el apoyo del Observatorio Las Campanas y el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, te invitan a un recorrido virtual guiado por el inmueble que lo albergó. El portal Elige Cultura informa sobre actividades presenciales que puedes hacer para celebrar el Día del Patrimonio 2021. Camino del Inca y la llegada de los conquistadores al Valle del Mapocho. Caminata por los cerros de Huechuraba, donde se puede apreciar uno de los caminos del Inca. Visita y degustación en Viña El Escorial. Tour histórico por las dependencias de la viña. Requiere inscripción previa en la página www.elescorial.cl. De igual manera, el portal informa sobre presentaciones o encuentros disponibles. Encuentro musical, saberes y sonidos andinos, cultores del ámbito de la música tradicional aymara, con Abel Mamani, Máximo Mamani y Yolanda Vilca. Segundo Festival Internacional Sonamos para los Niños de Valdivia, en la cual participarán orquestas y agrupaciones de Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. Ven a conocer el universo con nosotros, realizado por el planetario móvil Tikva, entre otros. Para conocer más actividades que se desarrollarán con el motivo del Día del Patrimonio, les invitamos a visitar el sitio web www.eligecultura.gov.cl y diadelpatrimonio.cl. Recuerden que pueden escuchar nuestras emisiones anteriores de Bibliometro Radio en Spotify. Nuestro programa ha llegado a su fin y queremos invitarlos e invitarlas a compartir y expresar sus opiniones en nuestras redes sociales. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Antes de irnos, les recordamos que los bibliometros Plaza de Armas, Irarrázaval, Plaza Gaña, Tobalaba, Franklin y Quinta Normal se encuentran abiertos, y en Valparaíso, Limache y Puerto se encuentran disponibles para recibirlos, eso sí, con las debidas medidas de protección y salubridad. El horario de atención es desde 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Les saludó Ender.
Recordarles que está disponible el servicio de autopréstamo de las máquinas dispensadoras ubicadas en la línea 6, en las estaciones Lovalledor, Cerrillos, Inés de Suárez y Ñuñoa, las cuales han mantenido su atención durante todo este tiempo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar informados sobre las últimas novedades de Bibliometro y más. Hasta una nueva edición de Bibliometro Radio. Exactamente, yo también me despido. Ha sido un agrado encontrarnos nuevamente. Recuerden nuestras actividades y no se quede sin participar. Que tengan una buena semana y gracias por su fidelidad. Les saludo, Daniela.